Con nosotros Pavel Isa, economista, profesor universitario, investigador, y lo hemos invitado para tratar de pasar balance al comportamiento de la economía dominicana durante el año que concluye y ver cuáles son las pistas que nos permitan indicar qué va a pasar en el próximo año. Así que bienvenido, Muy buenos días. Pavel, y bueno, ¿cuáles han sido los acontecimientos más trascendentes en la economía dominicana? Yo creo que, digamos, hay 3 o 4 aspectos que destacan. El principal aspecto para este año que está terminando ha sido la desaceleración del crecimiento económico. Estamos hablando de un nivel de disminución de la actividad muy significativo. Entre 2014 y 2016, la tasa promedio de crecimiento de la economía fue de 7%, un nivel bastante superior a la media histórica. Pero en el año, que es de 5%, 5.2%, pero en el año 2017 va a cerrar siendo de 4.5%. Creo que esa va a ser finalmente la cifra que vamos a tener cuando se compute el crecimiento de diciembre. Entonces eso significa que estamos hablando de 0.7 puntos porcentuales por debajo de la media histórica. Entonces yo creo que se trata de un nivel de desaceleración importante. No significa que el crecimiento colapsó, no significa que la economía está paralizada, no significa que tenemos una crisis ni mucho menos, pero significa una reducción significativa que va a implicar 2 cosas. Primero, pienso que eso va a continuar. Yo no creo que vamos a... Los años dorados pasaron. Del ritmo de crecimiento. Yo creo que se va a estabilizar entre 4 y 5%. Difícilmente la economía vaya a crecer por encima del 5%. Pudiera ser, pero sería Está difícil. contradiciendo el presidente de la República, que ayer dijo que va a crecer por encima del 6%. Hay mucho entusiasmo de su parte, yo pienso, y bueno, pero me parece que es una expectativa demasiado elevada. Yo pienso que si él, digamos, como político fuera más razonable decir, apostamos a un crecimiento del 5%, que aunque no lleguemos ahí, digamos, él puede decir, yo trato de empujar y tratamos de hacer políticas que impulsen el crecimiento, que yo creo que es una prioridad. Yo creo que esta economía necesita crecer. Mientras tú haces los ajustes de largo plazo, que hagan que el crecimiento derrame más, que derrame sus beneficios sobre la población, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por crecer, aunque los espacios están muy estrechos, porque la política monetaria está muy atada a contener el río, digamos, monetario que viene desde la crisis fraudulenta de los bancos y que implica que el Banco Central haya acumulado una deuda de casi 500 mil millones de pesos, 480 y tantos mil millones de pesos. Es prácticamente todo lo que hay en pensiones. Básicamente todo lo que hay en pensiones lo pide prestado el Banco Central para mantener la liquidez bajo control. Pero también está el tema de la política fiscal, que tampoco tiene mucho espacio para hacer que la economía crezca mucho, porque ya, bueno, la deuda está mordiendo fuertemente la finanza pública y la capacidad. El gasto, lo que llamamos los economistas el gasto primario, es decir, el gasto concreto en bienes y servicios. Una vez usted paga deuda, usted lo que le queda es lo que compra en bienes y servicios. Eso es lo que tiene capacidad para hacer crecer la economía, es lo que demanda, ¿no? Esa capacidad está bastante constreñida porque la deuda, aunque se adquiere nueva deuda, que usted dice, bueno, independientemente de las consecuencias que pueda tener a futuro la deuda, en el corto plazo alimenta el gasto público. Pero si usted esa deuda que contrae la tiene que pagar otra vez en deuda vieja, ya sea vencimientos o intereses, pues entonces su capacidad de compra efectiva se mantiene restringida. Entonces hay muy poco espacio para hacer que la economía crezca a más largo plazo, que no sean reformas más profundas. El tema de las exportaciones. Al revisar un poco la composición el comportamiento, los distintos segmentos que constituyen los parámetros de medición de la economía, vemos que el sector del servicio financiero, que vale decir los bancos, fue el que más creció. Cuando uno descompone el crecimiento, efectivamente, uno dice, y no solo en el año 2017, digamos en general, uno tiene una explicación importante de por qué el crecimiento económico no se ha traducido en bienestar, en particular en desempleo. En empleo, es decir, en reducción de la tasa de desempleo. Que es una de las vías esenciales para superar el vínculo fundamental entre economía y bienestar de la gente es el mercado de trabajo. Y si el crecimiento económico, si la producción adicional que se genera todos los años no implica aumento del empleo,
usted tiene una importante limitación a que ese crecimiento se traduzca en bienestar. Y lo que tenemos es que muchos de los sectores que crecen son sectores intensivos en capital, es decir, son, digamos así, necesitan más maquinaria que gente, Sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Y eso hace que, ese crecimiento no genere mucho empleo Claro. y no genere mucho salario. Al contrario, puede implicar reducción del empleo, porque Bueno, en el caso bancario, la sistematización, la Automa- automatización de los servicios Bueno, ha sacado de circulación a mucha gente. uno de los hallazgos del reciente informe del Banco Mundial que se llama Cuando crecer no basta, uno de sus artículos encuentra que que hay una tendencia de la economía dominicana, digamos, de los sectores productivos, a hacerse más intensivos en capital, a cambiar tecnología. Y esa tecnología se ha hecho, lo que ha implicado es ahorrar trabajo, que es lo que tú estás diciendo. Sí. No solo en el sector financiero, sino Claro, en varios es un otros sectores. Entonces, por una parte tenemos una economía que está creciendo en sectores que no generan suficientes empleos, que son pocos generadores de empleo. Por otra parte tenemos una tendencia de cambio tecnológico en muchos sectores a ahorrar trabajo. Y por lo tanto, todo eso significa que el crecimiento se traduce en ganancia, no en salario. ¿Ya? Digamos, el crecimiento uno puede dividir en dos, o ganancia o salario. Una forma simple de ponerlo. sí. Y lo que lo que está implicando es que el crecimiento se está traduciendo En ganancia. más en ganancia. Y la participación de los salarios está bajo presión, no crece. No crece lo suficiente. Y luego está el tema de la política social. Es decir, ¿por qué el crecimiento no se traduce en mayor bienestar? Porque hay una débil política social. Después del salto que dio el gasto en educación, no ha habido mayores transformaciones en el gasto público. No significa que no hayan programas interesantes de política social. Yo diría que la administración Medina ha sido innovadora en algunos aspectos de la política, el tema de primera infancia, el tema del alfabetismo, ha sido interesante. Pero esos son programas pequeños. ¿Ya? Y son programas pequeños. Y desvinculados de las instituciones porque no hay, que deberían de prestarle los servicios. bueno, ya hay todo el tema de la otro institucionalidad, pero en general son programas pequeños que no hacen que el gasto público Cambia. social crezca lo suficiente, porque también está contrañido por el tema fiscal. Es decir, no hay una reforma de la tributación que eleve los ingresos públicos de manera suficiente como para tener un Estado que tenga lo suficiente dinero para gastar en política social. Abel, Entonces ahí tú tienes varios canales que están comprometidos para que hacen que el bienestar, digamos, el crecimiento no se traduzca en bienestar. Respecto al informe del Banco Mundial, cuando crecer no basta, hay una referencia al tema de salario con la inmigración. Comparte con nosotros el razonamiento de ese informe. De hecho, son dos trabajos. Y los dos trabajos lo que muestran no necesariamente están alineados, sino que presenta evidencia contradictoria. El primero argumenta que no encuentra evidencia estadística robusta que asocie migración con bajo salario. Y descompone las remuneraciones laborales por tipo de población muy específica. En ningún caso, aún entre los asalariados más pobres, digamos, de menor nivel de capacitación y en los territorios más deprimidos, no encuentra una relación entre migración y bajo salario. El otro trabajo, entonces dice, bueno, ahí hay esta evidencia desmonta la hipótesis, la propuesta de que la migración deprime el salario. El otro trabajo sí encuentra evidencia de esto, pero en un segmento muy particular. Dice, ¿dónde deprime salario la migración? Puede estar deprimiendo salario la migración. Lo puede estar haciendo en los trabajadores informales no calificados. Imagínate. Específicamente. O sea, ahí sí dice, sí, yo sí encontré evidencia de esto. Mientras que en los trabajadores formales no calificados, el mismo tipo de trabajador, pero en el sector formal, dice que no mejora, no deprime los salarios, sino que los mejora. Entonces tiene un efecto, la migración, según este trabajo, tiene un efecto contradictorio. Por una parte deprime los salarios de uno, pero mejora los salarios de otros. Uno de los mecanismos que yo pienso que pudiera estar generando este tipo de fenómeno es que la migración, como tú lo acabas de apuntar, una migración haitiana en particular, se ubica mucho en agricultura, no solamente en agricultura. Y por lo tanto, significa que la agricultura está utilizando fuerza de trabajo de muy bajo salario, lo que hace
que la renta, los bienes alimenticios producidos lleguen a los mercados a precios muy inferiores a los que hubieran llegado si se pagaran salarios, si se pagaran salarios mayores. justos. Lo que significa que, digamos, estamos comiendo alimentos más baratos que en caso contrario, gracias a una población migrante que es pagada a niveles muy bajos. Esto no es una defensa de la migración. Pero a propósito de ese caso. Debo decir, perdón, esto no es una defensa de la migración. Claro. O sea, yo no estoy diciendo, qué bueno que sigan viniendo para que depriman los salarios y sigamos comiendo barato. No, estoy caracterizando una situación, porque además alguien puede argumentar, y yo creo que con razón diría, bueno, pero es que si tenemos migrantes en la agricultura de bajo salario, eso significa que hay un retraso tecnológico. Porque, bueno, mientras tú tengas fuerza de trabajo barato, ¿para qué tú vas a hacer el cambio tecnológico? Exacto. Bueno, hay un argumento interesante. Yo pienso que la agricultura dominicana ha sobrevivido a una mayor apertura comercial y a una caída significativa del apoyo público a la agricultura porque encontró fuerza de trabajo ultra barata en la migración haitiana. Y eso ha implicado que los salarios en la actividad agrícola se hayan mantenido muy deprimidos, es la actividad con salarios más bajos de toda la economía, por una parte. Y menos protegidos, y menos protegidos, por supuesto. Están incorporados en su inmensa mayoría al sistema de seguridad correctamente. social. Mientras, por el otro lado, implica que hay unos sectores que, digamos, nos beneficiamos de ese tipo, que son los consumidores en zonas urbanas, especialmente zonas urbanas, pero trabajadores de distintos niveles, informales o formales o de bajo salario. ¿Cómo se explica, Pavel? Pero perdón, lo mismo puede suceder, podríamos estar hablando en temas de la construcción, ¿sí? que de los cuales se beneficia la clase media. Las viviendas pudieran estar llegando más baratas a esta población gracias a una fuerza de trabajo migrante, que cobra menos y a una fuerza de trabajo dominicana, posiblemente, no lo sabemos del todo, no tenemos certeza, pero una población dominicana que pudiera estar ocupando, digamos, esos puestos de trabajo a unos mayores salarios. Ahora, ¿la agricultura hubiera sobrevivido sin esa migración? Es lo difícil. Bueno, es difícil, yo pienso que no. Yo pienso que se hubiera deprimido, porque el cambio tecnológico no es automático. La agricultura dominicana, según el informe del Banco Central, ha sido otro de los sectores que más ha crecido, la agropecuaria, por encima del 5%. Es decir, por encima del promedio del crecimiento global de la economía. Sin embargo, la pobreza rural también ha crecido. No cede la pobreza rural. Seguimos teniendo niveles de pobreza más agudos en las zonas rurales que en las zonas urbanas. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Es difícil decirlo. Probablemente cada subsector tiene una dinámica particular. En el caso de... Una cosa es la agricultura y otra cosa es la pecuaria. Sí, por supuesto. ¿Ya? Y lo que ha sucedido en los últimos años en el país, y tenemos certeza de eso, es que el peso de la pecuaria ha subido, mientras el peso de la agricultura ha bajado, ha declinado. Y los trabajadores migrantes, debo decir, están fundamentalmente en la agricultura y no en la pecuaria. Entonces eso puede estar, y además la pecuaria es más intensiva, digamos, en capital. Necesita menos trabajadores. Menos trabajadores. Exactamente, más intensiva en tierra, más intensiva en maquinaria y equipo. Y eso, entonces, por lo tanto, el crecimiento de la pecuaria tiende a beneficiar más a, digamos, los propietarios. Propietarios que pueden ser pobres, pequeños productores, por supuesto, pero no contratan pero los muy pequeños no pueden tener maquinarias ni tecnología. Bueno, pero tienen, digamos, pueden tener tierra, ¿no? Entonces digamos, reciben beneficios, digamos, por la tierra. Pero la producción agrícola como tal, claramente no es la que está, exceptuando, por supuesto, banano para exportación. Tabaco. Y algunos tabaco. Que son los mismos que hemos exportado, tabaco, cacao, toda la vida. Hablando de eso, de futuro, tú decías que difícilmente se puede lograr crecimiento superior al 4.5 o al 5%. Hiciste un artículo los otros días cuando las estrellas se apagan. ¿Cuáles son las estrellas que se están apagando? Las que brillaron. Pero ¿cuáles brillaron y cuáles van a ser las consecuencias? Las que brillaron, cuando hablamos de las estrellas que brillan, significa que sectores exportadores que destacaron en su desempeño y que al mismo tiempo su desempeño en la República Dominicana, pero que al mismo tiempo destacaron en su desempeño en el resto del mundo. Es decir, que
que se da un crecimiento de las exportaciones dominicanas hacia el mercado internacional y al mismo tiempo se da un crecimiento de estos productos, el comercio de estos productos en los mercados internacionales. Estos productos eran productos médicos, cuando digo productos médicos es dispositivos médicos, Sí, de zona franca principalmente. ¿No? Estamos hablando de catéteres, bajantes de suero, para recolección de líquidos. Pero ¿qué hace? Sí, claro, claro. Lo ensamblamos. Sí, claro, claro. La materia prima, todo. Fundamentalmente. Sí. Entonces, tenemos también frutas y vegetales. Fueron estrellas que, digamos que, con montos modestos de exportación, pero que mostraban un importante dinamismo. Artefactos eléctricos también de zona franca. Banano, cigarros y puros. Ahí tú tienes estos productos, digamos minería, que hizo un correcta, boom. claro, pero eso fundamentalmente por la entrada de un solo proyecto, Exacto. que es la Barrick Pueblo Viejo, ¿no? Sí. Entonces, y todos estos productos, digamos, crecieron de manera significativa y se destacaron y ayudaron a que las exportaciones rebotaran de la crisis de 2008. En la crisis de 2009 fue muy violenta, es decir, a veces no se comenta lo suficiente, pero todas las estadísticas dan, en el caso de no solo del producto, del crecimiento económico, sino también de las exportaciones, se muestra una caída. Entonces hubo un rebote y quienes lideraron ese rebote fueron estos productos que acabo de mencionar. Pero ese rebote duró, digamos, la crisis fue 2009, digamos, empezó a recuperarse 2010, 2011, 2012. A partir de 2012, 2013, se estabilizan las exportaciones y ya no aquellas estrellas que aparecían, que estaban, digamos, prometían ser los nuevos, digamos, locomotoras del sector exportador en el país, de la economía en su conjunto. Y algunas se apagaron como la minería, que se cayó. Bueno, es que en el caso, lo que pasa es que la minería primero dependió de un proyecto, de un único proyecto. Una vez el proyecto entró a funcionar, pues ya llegó a su capacidad, digamos. Es verdad que tuvo en algún momento una caída porque salieron de línea, la producción se paró por asuntos técnicos, se recuperó, pero en general tú no puedes esperar que ese proyecto vaya a aumentar mucho más. Tendrían que haber nuevos proyectos mineros que empujen ese número, pero además está muy sujeta a las fluctuaciones del precio de los mercados internacionales. Exactamente, entonces eso hace que no depende del mercado no confiemos mucho tanto en la minería. Yo creo que el caso de la minería, lo que podemos pensar es decir, ante recursos extraordinarios, precios extraordinarios, que hagamos inversiones extraordinarias que resulten de los beneficios derivados. Pero las exportaciones nuestras, Pavel, aquí tenemos 20 años hablando de estímulo a las exportaciones. Bueno, ya declaró el presidente que el año de fomento a las exportaciones. Tenemos 20 años planteándonos que nuestra estrategia de desarrollo económico tiene que sustentarse en las exportaciones. Sin embargo, nuestras exportaciones siguen siendo casi las mismas o inferiores en muchos casos a las que teníamos hace 20 años. Y casi los mismos rubros son los que están, se mantienen con cierto desarrollo, cierto dinamismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, hay factores que acogotan las actividades productivas en general, independientemente de su naturaleza específica. El tema, primero hay que destacar el tema institucional. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, el deterioro institucional que se vive en la República Dominicana hace que las inversiones no sean inversiones de largo plazo, no sean inversiones comprometidas, y muchas de ellas son inversiones rapaces. Es decir, aprovechando, si usted tiene un entorno impredecible, en donde la forma de hacer política es una forma que básicamente procura el retorno rápido para mantenerse en el poder, y no la provisión, lo que debe guiar la acción del Estado, que es la provisión de bienes públicos. Entonces, eso hace que, pues entonces, digamos, el sector público, que debe proveer bienes públicos fundamentales, valga la redundancia, para las actividades productivas, esté comprometido. Entonces hablamos, por ejemplo, de la agricultura está postrada, y porque le faltan bienes públicos. Pero no es para eso es un elemento. El entorno institucional compromete la calidad de la inversión y la calidad del crecimiento. Pero hay un tema que me parece a mí que tiene que ver con enfoque. Quisiera oír la opinión de una persona tan autorizada como usted sobre este tema, y es dónde hemos estado poniendo los énfasis. Los énfasis en las exportaciones, aquí hemos tenido mucho más propaganda, mucho más... que no hay una estrategia. No, exactamente, entonces tú no tienes... ¿Qué tú exportas? Lo que tú produces.
Entonces, nosotros seguimos exportando en materia prima. Bueno, Nosotros no exportamos, el cacao que exportamos es el cacao en grano. El banano, bueno, el banano no puede ser. El tabaco tal vez es el único, por eso procesado también a mano. A mano, sí, es un o sea, no estamos con poco procesamiento. Valor agregado. A ver, digamos que en la década de los 90 transitamos, nos movimos de hecho desde los 80, transitamos de una economía que exportaba fundamentalmente materia prima, es decir, azúcar, y en menor medida café, cacao, tabaco, a una economía que exportaba casi exclusivamente productos manufacturados. ¿Qué cosa? Ropa. Pero de ropa zona franca, de zona franca. Sí, pero digamos que se dio esa transición de azúcar, de una economía exportadora de azúcar a una economía exportadora de ropa, de ensamblaje, de maquila. Ya, muy fuerte, ¿no? Pero con la crisis internacional, digamos, con la crisis no, con el cambio en las reglas internacionales del comercio de textiles, digamos, los países ricos se vieron obligados a permitirle a los países de Asia exportar ropa a sus mercados, pues nuestras exportaciones quedaron rezagadas. Entonces vimos la caída de las exportaciones de ropa y demás, y su reemplazo por otras exportaciones, entre ellas lo que tú dices, productos primarios. Ahora estamos en el medio. Si antes éramos exportadores primarios, luego nos movimos exportadores de manufactura, de ropa. Ahora estamos teniendo las dos cosas al mismo tiempo, pero en un nivel, como tú decías antes, estancado. Totalmente. Entonces, estamos exportando, o sea, las exportaciones se han reprimarizado. Entonces, ahora tenemos exportaciones primarias, banano, tabaco, seguimos teniendo azúcar, puros y demás. Pero no cantidad el azúcar. Minerales, pero también manufactura. Pero en la manufactura, efectivamente, con insuficiente valor agregado, insuficiente contenido tecnológico en los procesos productivos. O sea, lo que exportamos en productos médicos, en dispositivos médicos, son productos relativamente sofisticados, pero el proceso que hacemos en el país es muy básico, es ensamblaje. No, bueno, que tienes una máquina esterilizadora y demás, pero sigue siendo limitado. Entonces, y luego seguimos exportando productos primarios. En ambos casos, con poco contenido tecnológico, con poca demanda de conocimiento. ¿Ya? Y esos productos no son prometedores en los mercados internacionales, no son productos muy dinámicos. Súmale a eso, además del tema institucional que dije antes, súmale a eso el tema de energía eléctrica, y hay varios de esos sectores que necesitan mucha energía eléctrica. O no solo energía eléctrica, energía en general, combustible. Por ejemplo, la agropecuaria, que necesita las bombas, las motobombas para el riego. Por ejemplo, entonces, todo este tipo de elementos hace que también los monopolios. Es decir, el sector privado tiene razón, el monopolio del transporte es un serio problema para las importaciones. Pero no solamente el transporte. Pero lo que pasa es que ellos solo se refieren a ese tipo de monopolio. O sea, yo le digo, ¿cuánta competitividad? El que le perjudica. Yo siempre digo, ¿cuánta competitividad? Bueno, pero es que los otros también le perjudica, pero no se atreven a enfrentar a sus pares. ¿No? ¿Y cuánta competitividad pierde el turismo por tener que comprar cerveza del monopolio cervecero dominicano? ¿O cuánta competitividad pierde la agricultura por tener que comprarle los insumos agroquímicos al duopolio? Ahora no es duopolio, es el trío. Ahora hay tres. Porque ahora se importa. Porque ahora están acusando al ministro administrativo de la presidencia de encabezar un grupo muy fuerte que trae todo. Bueno, estamos hablando entonces de que también algún sector privado está ahorcando a otro sector privado, porque al Estado le falta la determinación y le falta el carácter y también para enfrentar las prácticas anticompetitivas en el mercado dominicano. Bueno, vamos a agradecerle a Pavel Issa que nos haya acompañado hoy viernes, ya el último programa del año. Así un placer. Muy agradecido. Muy buenos días. Y sobre todo por tus orientaciones para comprender lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Y vamos a estimular la economía dominicana con este cafecito Santo Domingo.